del capítulo 13 del Apocalipsis. Y déjenme compartir la pantalla para mostrarle algo de lo que vamos a hablar. Esta imagen, si usted puede ver, está saliendo, es una bestia que está saliendo del mar, y la Biblia dice que tiene pies de oso y el cuerpo de leopardo, y da muchas características de la bestia que sale del mar, y vamos a ver todo lo que eso significa a continuación. Entonces, otra de las cosas que usted debe de ver es de que nos vamos a refrescar la memoria, viendo en qué parte del tiempo es donde estamos, para que usted, si no se recuerda, usted pueda recordarse. La línea amarilla es la línea de tiempo, es desde que empezó el mundo, por decirlo así, hasta donde se va a terminar. Por eso le llamamos la línea de tiempo. La línea o la flecha de color azul es el pueblo, representa al pueblo de Israel, que inició en el 1948, y antes del 1948 fue destruido Israel y se dispersaron por todas las naciones. Por eso no había Israel, no había nación. Hasta 1948 fue cuando vuelve a renacer, y eso también estaba predicho en la Biblia, que el desierto iba a reverdecer, y así lo hicieron Israel. Cuando llegaron a ese lugar, los judíos empezaron a llegar de todo el mundo, se independizaron en 1948 y era un total desierto, y Dios los bendijo tanto que empezaron a tener siembra. Imagínense, tener siembra en medio del desierto. Y no solamente tuvieron cualquier siembra, sino que Israel es uno de los países que tiene sus frutos de la siembra extraordinariamente en grandes porciones comparados a los de todo el mundo. Y luego ve la línea, la flecha roja, que significa la iglesia. Esta flecha, si usted ve, se atrasa más de 1948, porque inicia la iglesia desde Jesucristo, y empieza a atravesar todos estos tiempos, y la iglesia sale de la tierra en el rapto. Si usted ve la flecha de color entre azul y morado, donde dice 2021, eso significa que ahí es donde nosotros estamos en este momento. Nosotros somos la iglesia y vamos en el mundo, vamos ahorita en el año 2021, pero en cualquier momento la iglesia va a ser arrebatada. Y cuando usted ve la flecha roja que se va para arriba, es porque la iglesia se va a ir al cielo, va a ser arrebatada a las nubes con Cristo Jesús, a donde va a celebrar las bodas del Cordero y las recompensas de Cristo. Mientras eso está pasando allá arriba en el cielo, usted ve abajo donde dice gran tribulación. El mundo aquí en la tierra pasará por gran tribulación. Ese es un total de 7 años, y está dividido en 2 periodos, que es 3 años y medio y 3 años y medio. Y los segundos 3 años y medio, la parte segunda de esos 7 años, es donde va a haber mayor tribulación, es donde va a ser la ira de Dios, es donde se va a derramar toda la ira de Dios, todos los juicios. Nosotros ya hablamos de eso, de las trompetas, de las trompetas. Cada vez que se tocaban las trompetas salían
catástrofes, salían grandes sucesos, y en una de las trompetas salían ángeles y el ángel hacía grandes cosas, y todo eso lo vimos en la clase anterior, en la parte primera. Pero todo eso dura 7 años mientras está pasando la tierra por esos 7 años. También en esos 7 años Dios Dios le da una esperanza a la tierra y manda los 144,000, que ya hablamos quiénes son los 144,000. Es cuando salen en este tiempo de la gran tribulación, y ellos salen a evangelizar y hacen un trabajo estupendo. Eso lo vamos a ver en el capítulo 14 de Apocalipsis, todo el buen trabajo que ellos hicieron. Y también salen los 2 testigos que ya hablamos acerca de estos 2 personajes. Van a estar aquí en la tierra, en la gran tribulación, mientras que la iglesia está en las nubes con Cristo, celebrando las bodas del Cordero. Cuando esto pase, cuando estos 7 años estén pasando de la gran tribulación, el líder mundial, no el líder de una nación, el líder mundial que estará controlando toda la tierra, su sistema económico, todo tipo de sistema que tenga la tierra, va a ser el anticristo. Y este líder del anticristo, al final de la gran tribulación, al final de los 7 años, va a reunir a mucha gente para poder retar a Cristo, para decirle: hey, mira, tu gente, tu creación no te adora, vente. Y como quien dice, quiere la revancha del diablo porque le hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y Jesús viene en su segunda venida, y con el resplandor de su venida, como dice la Biblia, destruye al anticristo y al falso profeta. El anticristo es la bestia, y la otra bestia que estábamos leyendo después del 11 en adelante, del capítulo 13 de Apocalipsis, verso 11 en adelante, la segunda bestia es el falso profeta. Jesús lo va a destruir con el resplandor de su venida, y después de que esto pase, los va a mandar al lago de fuego. Y estos 2 personajes van a estrenar el lago del fuego, que en el lago de fuego en estos momentos no hay nadie, el lago de fuego está vacío. Entonces, ahí será su destino de la bestia y de la segunda bestia, o como los conocemos, el anticristo y el falso profeta. Y cuando venga Jesucristo, la iglesia va a venir con Jesucristo, y cuando venga Jesucristo y pise la tierra, va a empezar a reinar sobre la tierra. Y lo primero que hace después de que manda a la bestia, al anticristo y al falso profeta al lago de fuego, después de eso, lo primero que hace es, sale el ángel y encadena al diablo. Si usted ve esa flecha de color rosita, Satanás es atado por 1000 años. Le puse colores a las flechitas para que usted, yo pueda decirle el color y usted pueda ver de qué estoy hablando, en dónde vamos hablando. Y esta flecha que está como rosita es cuando Satanás es atado por 1000 años. Y después de que Satanás es atado por 1000 años, Jesús y la iglesia reinarán aquí en la tierra por 1000 años. A esto se le conoce como milenio. Después de que termina el milenio, ahí en el milenio va a estar el pueblo de Israel también, y se van a cumplir muchas promesas para Israel, que dice la Biblia. Y llegando a el fin de los 1000 años, un milenio son 1000 años. Entonces, llegando al fin de los 1000 años, si usted ve la flecha verde, Satanás es desatado de esas cadenas que tenía y sale otra vez a confundir a mucha gente, no a todos, a mucha gente que están en el milenio, y resulta en otra batalla. Y en esa batalla
el Señor vence completamente a Satanás y lo manda al lago de fuego donde estará el anticristo y el falso profeta. Y cuando esto ocurra, entonces empezará el gran juicio final que le llamamos algunos el gran trono blanco o el juicio del gran trono blanco. Y ahí se pondrá en juicio a todas las personas que no, ¿cómo le dijeron? ¿Cómo le pudiera decir? Que no estuvieron escritos en el libro de la vida. Y la iglesia estará con Cristo Jesús para ayudar a juzgar a todas estas personas. La iglesia ya es salva, la iglesia ya no pasa por esto. Entonces, después de esto, entonces entramos al reinado del anticristo. Y en el reinado del anticristo, déjeme, antes de llegar a las notas, déjeme decirle que la Biblia es muy explícita, la Biblia es muy específica, la Biblia da muchos detalles respecto al anticristo, no nada más aquí en Apocalipsis, sino que la Biblia habla mucho del anticristo. Y nada más quisiera mencionarle algunas cosas, no todas las cosas porque son muchas, pero les voy a mencionar algunas cosas. Por ejemplo, aparecerá al fin de la historia de Israel. O sea, el anticristo no puede aparecer antes, aparecerá en los tiempos finales. 2, y ahí están las citas bíblicas, si usted lo puede anotar o quiere estudiarlo después, puede hacerlo. El anticristo también dice que no aparecerá sino cuando el día del Señor haya comenzado. En pocas palabras, en la gran tribulación. No aparecerá antes de la gran tribulación. Así que aquellos que piensan que hay alguna persona que ahorita le llaman el anticristo, no es anticristo. Podrá ser un espíritu del anticristo, pero no es el personaje del anticristo, porque nada más vendrá en la gran tribulación y la gran tribulación vendrá después de que sea el rapto. Mientras la iglesia no haya sido raptada, todavía no empieza la gran tribulación. Número 3, su manifestación. Hoy la manifestación del anticristo está siendo impedida por lo que lo detiene. Dice que hay alguien que lo detiene. Y vamos a hablar más respecto a eso adelante. Nada más quiero mostrarles lo que la Biblia habla del anticristo. Punto número 4. Su aparición será precedida por una separación, o sea, por el rapto. Primero sucederá el rapto y luego aparecerá el anticristo. Entonces tiene que suceder el rapto para que aparezca el anticristo. También puede ser interpretado como un alejamiento de la fe, porque la iglesia se va a ir, así que la fe va a ser muy diferente en ese entonces. Y puede ser interpretada también como una partida de los santos para estar con el Señor. O sea, la iglesia, después de que la iglesia se vaya con Cristo, el anticristo va a aparecer. Número 5, el anticristo será un gentil por cuanto él sube del mar. Vimos aquí la imagen que dice que sube del mar. Eso quiere decir, el mar es la gente, es el mundo. Entonces el anticristo sube del mundo. Será un gentil por cuanto él sube del mar y por cuanto el mar representa a las naciones gentiles. Y ahí están las citas bíblicas. Número 6, el anticristo surgirá del imperio romano por cuanto será un gobernante del pueblo que destruyó a Jerusalén. En Daniel 9:26 así se puede interpretar que de los que destruyeron Jerusalén, de ahí va a salir el anticristo y se le da al imperio romano, que ellos destruyeron a Israel. Entonces, por eso muchos hablan del Papa, porque ahí está el imperio romano en estos días, pero vamos a hablar más de esto en detalle más adelante cuando entremos en las notas. Número 7, la Biblia también dice que el anticristo será
la cabeza del dominio gentil mundial, por cuanto será como un leopardo, un oso y un león. O sea que la Biblia habla en estos pasajes que están aquí, dice que los reinos que van a estar antes van a ser, uno va a ser leopardo, uno va a ser oso, uno va a ser león, pero el anticristo tendrá esto mezclado. Será como un leopardo, como un oso, como un león. Por eso la imagen la ve de varias maneras. La imagen que vimos anteriormente se ve diferente. Por eso le llaman bestia. Y si lo compara con Daniel, estos capítulos de Daniel, ahí habla de estos reinos que son como un oso, como un leopardo, como un león. El anticristo será un líder político, dice la Biblia. Las 7 cabezas y los 10 cuernos están bajo autoridad. O sea, los 10 reinos, las 7 cabezas van a estar bajo la autoridad del anticristo. Número 8, la influencia de la bestia o del anticristo será mundial. Así que el anticristo no va nada más a reinar en Europa o aquí en el occidente, sino que reinará mundialmente sobre todas las naciones, como lo dice Apocalipsis 13:8. Hace alianza con otras naciones también, Daniel 8:24, Apocalipsis 17:12. Número 9, el anticristo eliminará a 3 gobernantes en su surgimiento al poder. Así lo dice la Biblia en estos pasajes que los ve ahí. Y el número 10 será la cabeza del sistema inicuo de Satanás. Así que si usted puede ver, hay muchos más puntos, pero nada más para no hacerlo muy, muy largo, puede ver que la Biblia habla mucho del anticristo. También se caracteriza por su inteligencia persuasiva. Es muy inteligente el anticristo y es muy persuasivo. Y también por su sutileza y su astucia. Es muy astuto, toma su posición sobre las naciones por consentimiento. O sea, cuando venga el anticristo, no va a hacer guerra para tomar el poder, sino que porque es muy inteligente y es muy astuto y es muy sutil, los mismos gobiernos, las mismas naciones le van a dar el puesto para que reine mundialmente. Número 12, él gobernará absolutamente, tendrá absoluta autoridad y hará su propia voluntad. Esta autoridad se manifiesta mediante el cambio de las leyes y costumbres. O sea, va a ser va a tener absoluta autoridad que va a cambiar las leyes y las costumbres. Y entonces el número 13 dice, su interés estará en la fuerza y el poder. Él se interesará en ganar el poder mundial y en tener una fuerza para que nadie lo derribe. Número 14, dice la Biblia que hará un pacto de 7 años con Israel. Daniel 9:27, que será quebrantado después de 3 años y medio. La Biblia especifica que el anticristo va a hacer un pacto con Israel de 7 años, pero que ese pacto nada más durará 3 años y medio porque él violará su pacto. O sea, el mismo anticristo va a violar el pacto que hizo con Israel. Número 14, el anticristo introducirá un culto idolátrico en el cual se establecerá a sí mismo como Dios. Y aquí vemos todos estos pasajes. Él se hará pasar por Dios. Primero, cuando empieza su reinado, él se va a levantar en contra de todo lo que se llama Dios, o sea, objeto de culto. Y luego él asumirá el puesto de Dios. Número 16, será blasfemo debido a que asumirá la deidad. O sea, así como en la deidad de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, también el anticristo
asumirá esa deidad, pero una deidad que es inicua, que es mala, y por eso dice mucho la Biblia al respecto. Entonces podemos ver cómo la Biblia da muchos detalles muy específicos del anticristo y también lo llama por muchos nombres. En la Biblia podemos encontrar muchos nombres en muchos lugares del anticristo. Le llama el angustiador, el rey de Babilonia, el lucero de la mañana, el devastador, el profano e impío príncipe de Israel, el cuerno pequeño, el príncipe que ha de venir, el hombre despreciable, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, el anticristo, la bestia, el que viene en su propio nombre, el rey altivo de rostro, la abominación desoladora, el desolador. Así que la Biblia da todos esos nombres para el anticristo. Así que vamos a entrar a las notas. En las notas, en su página número 3, en el capítulo 13, dice de la siguiente manera: el reinado del anticristo, punto número 1. Recuérdese, si tiene una pregunta, quítele el silencio a su micrófono y puede hacerla. Dice, punto número 1, el anticristo será revelado cuando el Espíritu Santo sea limitado o quitado de en medio. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Y aquí en Segunda Tesalonicenses 2:7 dice que específicamente esto, el número 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. En pocas palabras, dice el número 7, verso número 7, que al presente hay alguien quien detiene al anticristo para que no aparezca. Y dice, hasta que él a su vez sea quitado del medio. O sea, se va a manifestar el anticristo hasta que este personaje sea quitado del medio. Y el verso 8 dice, y entonces cuando sea quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces aquí nos dice que va a aparecer el anticristo después de que este personaje sea quitado, que es el Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, estamos hablando también de la iglesia, porque el Espíritu Santo está aquí por causa de la iglesia. Y así que cuando sea el rapto, el Espíritu Santo entregará a la iglesia a Cristo. Entonces será quitado de en medio el Espíritu Santo y será quitado de en medio la iglesia, y entonces podrá manifestarse el anticristo. Y también nos revela aquí el verso 8 que dice, el Señor lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así que cuando sea la segunda venida del Señor, como que Jesús va a hablar algo y de una vez va a destruir al anticristo, o de una lo va a matar con lo que diga, pero va a destruir su reinado con el resplandor de su venida. Y dice también Apocalipsis 11:7. Número 2, Satanás hará guerra a la descendencia de la mujer, pero también necesita un cuerpo humano, y un espíritu del abismo toma posesión del anticristo. Apocalipsis 11:7 dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí habla que un espíritu que es como una bestia sube del abismo, y ese es el que va a posesionar al anticristo, y ese es el que va a reinar, por decirlo así. Entonces va a ser guerra contra el pueblo de Dios que esté en ese entonces
contra los 144,000, contra los 2 testigos y contra todos aquellos que los 144,000 hayan predicado el evangelio. Esta bestia va a hacer guerra contra ellos. Así que dice, Satanás hará guerra a la descendencia de la mujer, pero también necesita un cuerpo humano, y un espíritu del abismo toma posesión del anticristo. Así que podemos contestar a la pregunta si el rapto de la iglesia es eminente, o si el rapto de la iglesia está ya en estos tiempos, que puede suceder en cualquier momento, por decirlo así. Entonces el anticristo debe de estar vivo, debe de estar ya viviendo en el mundo, por decirlo así. Debe de estar ya, imagínense si el rapto de la iglesia fuera hoy a medianoche, o hoy en una hora a las 9 de la noche, quiere decir que el anticristo ya está grande. No es que va a nacer, sino que ya está listo para tomar ese puesto. Y después de que, ¿por qué no conocemos? Si ya está listo, ¿por qué no lo conocemos nosotros? Es porque todavía hay alguien que impide que aparezca. En pocas palabras, podemos decirlo, que no está posesionado por esa bestia del abismo, sino que cuando la iglesia sea raptada, entonces un espíritu del abismo tomará posesión de ese personaje que ya está listo y empezará a reinar. Yo pienso que la iglesia nunca va a poder ver al anticristo. Tal vez lo va a poder ver antes de que sea posesionado, pero no lo va a poder ver en su poder, porque la Biblia no habla nada de que la iglesia lo va a poder ver. Sí dice de los santos, pero dice de los santos que van a atravesar la gran tribulación. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, de que este verso de Apocalipsis 11:7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. También muchas personas dicen que el anticristo va a ser un sistema, pero este punto número 2 que vemos en las notas dice: Satanás hará guerra a la descendencia de la mujer, pero también necesita un cuerpo humano, y un espíritu del abismo toma posesión del anticristo. Así que el anticristo no es un sistema, sino que es un personaje. En los años, no sé si fueron 80 o 90, en las Bruselas crearon la primera computadora gigante, que era de 3 pisos. Y a esa computadora le llamaron la bestia. Y esa computadora empezó a guardar información de todos los ciudadanos del mundo. Entonces muchas personas decían: pues ya ven, ahí está la bestia colectando información de todos los ciudadanos. Así que el anticristo va a ser un sistema. Pero la Biblia dice específicamente que es un personaje. Así que el número 3, punto número 3 de las notas, dice: tal fue el caso en tiempo de Jesús. Satanás entró en Judas. Es de notarse que a Judas también se le llamó el hijo de perdición. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos es de que, déjeme volver a las imágenes para que usted pueda ver estos versos. Una de las cosas que vemos en las escrituras es de que Juan era uno de los apóstoles de Jesús. El apóstol Juan, mejor dicho, Judas era uno de los apóstoles, de los 12 apóstoles de Jesús. Y en Juan 13:27 dice que después del bocado, o sea, después de que Judas tomó el bocado dado por Jesús, dice que Satanás entró en él, Satanás entró en Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer,
hazlo más pronto. Así que Judas era uno de los apóstoles y predicaba como todos los apóstoles, tenía la misma autoridad que todos los apóstoles. Pero en este momento, cuando Satanás entra en Judas, es cuando se identifica como el hijo de perdición y sale a hacer lo que tenía que hacer. Así el anticristo, si el rapto ya es muy eminente, puede andar entre nosotros, puede estar en el mundo entre nosotros, pero no se manifestará hasta que tome posesión Satanás, en este caso la bestia que viene del abismo, tome posesión de él y empiece a trabajar. Es de notar, dice aquí en las notas que a Judas se le llamó también el hijo de perdición. Juan 17:12 dice, cuando Jesús estaba orando, en Juan 17:12 dice, Jesús hablando con el Padre, él está orando y dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Está hablando de los 12 apóstoles. Dice, a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Aquí le dice a Judas, el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y el hijo de perdición también se le da ese título al anticristo. Dice 2 Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces dice que nadie nos engañe, porque no vendrá el anticristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que a Judas se le llamó por Jesús el hijo de perdición y al anticristo se le llamará también el hijo de perdición. Dicen las notas, vamos para los que vi que alguien acaba de entrar, entonces para el que acaba de entrar, estamos leyendo las notas, vamos en la página 13, estamos leyendo del capítulo 13 y vamos en el punto número 4. Dice en Apocalipsis 12:3, los cuernos no tienen coronas. Vimos en el estudio pasado este pasaje de Apocalipsis 12:3, los cuernos no tienen coronas, pero ahora que leímos en la Biblia Apocalipsis 13, el verso número 1, sí, quiere decir que los reinos ya han tomado su poder junto con la bestia. Entonces, déjeme ver si puedo ponerlo en la imagen. Dice Apocalipsis 12:3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Fíjese bien, los cuernos no tenían diademas o no tenían coronas, sino que nada más dice que sus 7 cabezas sí lo tenían, no los cuernos. Pero ahora que sale la bestia, ahora nos dice Apocalipsis 13:1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Fíjese bien, las mismas 7 cabezas que dice Apocalipsis capítulo 12. Y 10 cuernos. También dice 10 cuernos en el capítulo 12. Pero aquí hay una diferencia. Dice, y en sus cuernos 10 diademas o 10 coronas. Así que aquí vemos que los cuernos ya han tomado poder, ya han tomado posesión. La corona significa reinado o poder de gobernar sobre cierta nación. Dice, y en sus
y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Así que el número 4 dice en Apocalipsis, los cuernos no, Apocalipsis capítulo 12, los cuernos no tienen coronas, y en Apocalipsis capítulo 13, los reinos ya han tomado su poder, los cuernos ya tienen coronas o diademas. Número 5, el verdadero Cristo fue rechazado, el falso será recibido. Cuando Jesús, esto lo podemos ver desde antes, que cuando Jesús tomó o vino a la tierra, no lo recibieron, pero ahora que viene el anticristo, sí lo pueden recibir, sí lo van a recibir. Entonces, el anticristo, si usted sabe de la historia de Israel, si usted estudia Israel, ahorita en estos momentos, ellos, la religión judía, está esperando al Mesías. Entonces, el anticristo va a tomar ese, como le dijera, va a engañar al pueblo de Israel haciéndose pasar por el Mesías y va a usurpar el puesto del Mesías y va a ser bien recibido. Entonces el número 5 dice, el verdadero Cristo fue rechazado, pero el falso, que es el anticristo, será muy bien recibido, no solamente recibido, sino que será muy bien recibido. En el año 79, 1979, las Naciones Unidas, el líder de las Naciones Unidas dijo, necesitamos un líder mundial. Y esto salió en todos los periódicos, salió en todas las, quedó escrito, quedó grabado, y muchos conocen esto. Y dijo este líder de las Naciones Unidas, necesitamos un líder mundial, ya sea de Dios o del diablo, no importa, pero queremos a alguien que pueda gobernar mundialmente. Así que imagínense, al decir si sea de Dios o sea del diablo, no importa, quiere decir que ya están preparados para recibir a un líder mundial, y cuando el anticristo aparezca va a ser muy bien recibido. Número 6 de las notas, número 6, vamos en la página número 3. Satanás ha deseado la adoración de la humanidad. Ofreció los reinos del mundo a Cristo si le adoraba, y Jesús rehusó. El anticristo lo aceptó o lo va a aceptar. En Lucas 4, 6 y 7 vemos la tentación que Satanás cuando tentó a Jesucristo y le dijo, todo esto, todos estos reinos te los daré si postrado me adorares. Jesús le dijo, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al anticristo se le va a ofrecer lo mismo. Si me adoras, todos estos reinos se te va a dar, ser dado, y sí lo va a aceptar. Número 6. Satanás ha deseado la adoración de la humanidad. Bueno, número 7, eso ya lo acabamos de ver. Número 7, tendrá el éxito sobre éxito militar. El anticristo será muy exitoso militarmente. Las naciones buscan un líder fuerte con autoridad. Lo vemos en el verso 4 del capítulo 13 de Apocalipsis. Buscan un líder fuerte con autoridad. 3 reinos estarán en contra, pero él los vencerá. O sea, cuando la Biblia habla en Apocalipsis 13 que 3 reinos, y vamos se los voy a leer, no lo tengo aquí en mis notas, pero lo voy a leer. Apocalipsis 13, capítulo 13, verso 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra. Bueno, vamos al verso número 1, o vamos a ver dónde está.
bueno, casi en todos los pasajes, dice que va a ser muy fuerte, va a ser muy agresivo, va a tener mucho poder la bestia o el anticristo, así que será un líder muy, muy fuerte. Número 8, blasfemará contra Dios y los arrebatados. Apocalipsis 13:6 dice de esta manera: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Aquí da a entender que blasfema contra Dios, contra el tabernáculo, es contra el templo en Jerusalén, y contra los que moran en el cielo. Ya se puede tomar contra la iglesia, porque la iglesia ya ha sido arrebatada. La iglesia ahora ya está en presencia del Señor. Entonces él blasfemará, él se burlará de los que fueron arrebatados. Cuando vemos las películas del rapto, empiezan a hablar, dan una idea de cómo van a blasfemar contra la iglesia, y empiezan a decir todos los que se fueron, todos los que desaparecieron, porque ellos no lo van a llamar como rapto. Todos los que desaparecieron es porque era un cáncer para el mundo, era como un virus para el mundo, y desaparecieron, y ahora nos quedamos nosotros en la tierra, nos quedamos solo los buenos. De esa es la manera que van a blasfemar contra la iglesia. Van a decir que los que fueron arrebatados eran los que no valían nada, los peores se fueron y dejaron solo a los buenos. Y nosotros sabemos que eso no es así. Así que blasfemará contra Dios y los arrebatados y hará guerra. Dice, blasfemará contra Dios y pienso que aquí necesito leer otra vez este pasaje para explicarles algo. Apocalipsis 13:6 dice: y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Aquí, cuando dice los que moran en los cielos, está hablando también de la iglesia. Pero si ve el número 7, dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí es donde mucha gente se confunde, especialmente los que no creen en el rapto. Y dicen, ven que el anticristo le hace guerra a los santos. Pero aquí está hablando de aquellos que aceptan a Cristo en medio de la gran tribulación. Cuando la gran tribulación está en su apogeo, cuando el anticristo esté gobernando, estarán los 144,000 predicando el evangelio. Estarán los 2 testigos dando testimonio de Cristo, dando testimonio de la verdad. Y todas esas personas que acepten a Cristo aquí en la gran tribulación, mientras la iglesia está ya en la boda del Cordero, a estos son los que va a hacer guerra el anticristo, los va a perseguir, dice el verso 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Entonces, dice que también va a poder vencer a los santos, a estas personas que son convertidas en medio de la gran tribulación. ¿Y cómo los va a vencer? Cuando habla de vencerlos, no quiere decir que los va a hacer blasfemar, que los va a hacer rechazar a Cristo, sino que cuando dice vencerlos es de que los va a poder matar, los va a perseguir y les va a decir, rechacen a Jesucristo y acepten mi marca, y los convertidos no van a querer hacer esto, entonces los va a matar, y esa es una victoria para el anticristo. Y por eso dice que los va a vencer. Pero aunque los venza de esta manera en su cuerpo, nunca va a poder hacer nada contra sus almas. Su alma va a ser salva. Entonces dice el número 10, el número 10, dice el número 9, es muerto y resucita. Verso 3, imitando así la resurrección de Cristo. El pueblo de Israel sabe que
que el Mesías va a resucitar. Y cuando Jesús lo hizo, no creyeron en Jesús. Y por eso ellos, cuando haga tiene una herida de muerte, dice que uno de los cuernos tiene una herida de muerte y sana. Muchos piensan que va a morir momentáneamente el anticristo y luego va a resucitar. No sabemos exactamente cómo va a ser. La Biblia nada más nos da algunos detalles. La Biblia sí nos dice que su herida de muerte, que dice es herida de muerte, fue sanada. Y cuando sea sanada esta herida de muerte, muchos van a creer en el anticristo. Número 10. En Daniel 7:4-6 dice que Babilonia es león. También dice que Medo-Persia es un oso y Grecia es un leopardo. El reino de la bestia tendrá las características combinadas de estos reinos. Así que el anticristo, su reinado tendrá la característica de Babilonia, de Persia y de Grecia, porque la bestia tiene esas características en el verso 1 y 2 de capítulo 13 de Apocalipsis. Número 11. Ya vimos que Dios selló a 144,000 con una marca en sus frentes. Cuando estuvimos hablando de los 144,000 sellados, dijimos de que Dios los selló a ellos, tomó 12,000 de cada tribu de Israel, de las 12 tribus de Israel, 12,000, que suman 144,000, y los selló y ellos empezaron a predicar a Cristo. Entonces ya vimos que Dios selló a 144,000 con una marca en sus frentes. La bestia también tendrá su propia marca y su propio sello de perdición. Apocalipsis 14:9-10 nos dice que nadie, ni rico, ni pobre, ni siervo, ni libre, podrá comprar o vender sin esa marca. Hitler tuvo su propia marca, su propio sello, que era una cruz torcida. Y los hippies también tuvieron su propia marca o su propio sello, que era una cruz quebrada. Así que como esto es algo importante para nosotros, vamos a leer qué dice este pasaje de Apocalipsis y les voy a mostrar las imágenes en este lugar para que usted pueda ver. Así que Apocalipsis 14:9-10 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, fíjese bien, no solamente dice que la bestia o el anticristo va a tener una marca, sino que dice que él la va a estar poniendo en la frente o en la mano. Dice muy específicamente la Biblia en dónde va a estar esta marca. Recuérdense que Dios selló a los 144,000 en sus frentes, pero lo selló en su espíritu, no en o en sus almas, por decirlo así, no en el cuerpo. Y entonces dice aquí el tercer ángel, Apocalipsis 14:9-10, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego. Fíjese bien, ¿qué va a pasar con el que recibe la marca de la bestia? Dice que será atormentado, aparte de que recibirá toda la ira de Dios, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. En pocas palabras, no va a haber salvación para ellos, se van a perder o van a ser lanzados al infierno. Entonces, vimos que antes Hitler también utilizó un sello que es la cruz torcida o la suástica, es esa imagen que usted ve ahí
como una bandera roja con un fondo blanco y la cruz torcida que le llamaron suástica. Y también los hippies utilizaron su propia marca, que era una cruz quebrada. Usted ve aquí esta segunda imagen, esa representa a los hippies. Y ahora la marca de la bestia, ¿cómo será? Esa es una gran pregunta, no sabemos cómo será, pero hoy día podemos ver los avances que han habido y podemos ver, por ejemplo, en la primera imagen que usted ve, las tarjetas de crédito tienen un chip, ya todas las tarjetas tienen un chip, hasta los IDs, las tarjetas de identificación, tienen un chip y este chip le conocen como el RFID, que es un Radio Frequency Identification, una frecuencia radial de identificación. Así que cuando usted pone su tarjeta de crédito o su tarjeta de banco que tiene este chip, esta frecuencia de radio de identificación, ellos pueden identificar rápidamente mucha información con solo este chip. Esto ha creado que la ciencia pueda inventar también esta frecuencia de radio de identificación. Y si usted ve la flecha verde, ellos hicieron uno para el cuerpo humano, que es del tamaño, si usted ve esa flecha verde, está sobre un dedo. Así que el dedo lo ve bien grande y ese aparatito, que es un chip, lo ve muy pequeño, dice que es del tamaño de un grano de arroz. Y lo que hacen con eso es los que se han puesto ese chip en el cuerpo humano, lo han puesto en la mano derecha, ahí donde ve la flecha azul, en la mano derecha, en ese lugar entre el pulgar y el dedo índice. Si usted puede agarrar su pulgar y su dedo índice y si se puede tocar ahí en medio, ahí donde marca la flecha, se da cuenta que ahí hay como un agujero, ahí es donde depositan este chip. Y esos son los avances que están haciendo la ciencia para poder idear un sistema que pueda marcar o identificar a todo ser humano. Y si usted ve la imagen de arriba, la que tiene la flecha anaranjada, cómo pueden escanear la identificación. Quise poner esta imagen porque hoy día nos hemos acostumbrado ya a que nos pueden escanear a nosotros, ya sea nuestra mano, a nuestra frente, en algunos lugares solo la frente, para ver la temperatura. Así que cuando salga la marca de la bestia, todo el mundo ya va a estar acostumbrado, no se le va a hacer algo raro, a que lo puedan escanear para que utilice el sello de la bestia. No sabemos cómo va a ser el sello. No estoy diciendo que esta tarjeta de crédito, que este chip que vemos aquí, que está siendo implantado, que es la marca de la bestia, pero sí les estoy diciendo que han habido grandes avances de la ciencia y el anticristo puede hacer que utilice uno de estos sistemas para poder poner su marca. Entonces la Biblia nos dice a nosotros específicamente que va a ser su marca en la frente o en la mano derecha. Años atrás, cuando yo estaba estudiando acerca de esto, creo que fue como en el 2007 o 2010, cuando estaban sacando esto, la compañía de Mastercard y la compañía de Motorola gastó millones y millones para darles dinero a cierto grupo de doctores y de científicos para que pudieran localizar en dónde
se puede poner una marca en el cuerpo humano. Y ellos, después de todos sus estudios, después de todo lo que hicieron, pudieron identificar de que únicamente en el cuerpo humano, para no crear una infección, para que sea accesible, para que no sea incómodo a la persona y para que lo puedan presentar en cualquier lugar, ellos sacaron en sus estudios que únicamente se puede hacer en la mano o en la frente. Imagínense, la Biblia es muy sorprendente, la Biblia es muy, muy detallada, muy directa, y cada vez vemos que se está cumpliendo lo que dice la Biblia. Entonces, número 11, ya vimos que Dios selló a 144,000 con una marca en sus frentes. En el capítulo 7 de Apocalipsis, del verso 2 al verso 4, la bestia también tendrá una marca y su sello de perdición, como lo dice Apocalipsis 14, 9 al 10, que ya lo vimos, y dice aquí, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Así que fíjese bien, la Biblia es muy específica. Así que del capítulo 13 del verso 1 hasta el 11, vemos que está hablando de la bestia, que es el anticristo, y después de ahí en adelante empieza a hablar del falso profeta, que lo conoce como la otra bestia. Así que aquí en nuestras notas vemos la bestia número 1. Algunos creen que es un sistema, pero es un hombre a quien se le llama hijo de perdición. Cuando la Biblia habla de bestia, no es ningún sistema, es específicamente un hombre. Número 2, es espíritu feroz, suelto del abismo, que posee al anticristo. Dice en un pasaje de la Biblia, dice que cuando dice hay una teoría que es el mismo espíritu que poseyó a Judas. Piensan muchos que el que se le metió a Judas es el mismo que se meterá en la bestia, porque le llaman a los dos hijos de perdición, pero no, nada más es una teoría. La Biblia no especifica muy bien al respecto de esto. Se le da el mismo nombre, que es el hijo de perdición. Jesús llamó a Judas diablo también en Juan 6:70. Judas dio señal a los que seguían al anticristo, también lo hará el anticristo. Al morir Judas se fue a su propio lugar, que es el infierno. En Hechos 1:25 dice el abismo. Ahí se fue a su propio lugar, que es el abismo. Y vemos aquí que en el Apocalipsis 17:8, que este espíritu que posee a la bestia sale del abismo. Así que muchos piensan que es el mismo espíritu que poseyó a Judas. Número 3. Después de su resurrección, la bestia inicia campañas de terror sin paralelo, comenzando así la gran tribulación, la ira de Dios. Quizá ponga a todos sus contrarios en campo de concentración hasta que tomen, la marcan o mueran. Entonces, aquí dice que la bestia inicia campañas de terror sin paralelo, empieza a perseguir a todos los que han sido convertidos a través del ministerio de los 144,000. Los empieza a perseguir en gran manera
Y muchos piensan que posiblemente use campos de concentración. No sé si ustedes saben lo que es un campo de concentración, pero son lugares donde son como prisiones. Ahí los van a meter hasta que sean sellados con el sello de la bestia, o sean marcados con la marca de la bestia, y si no, pues los van a matar. Eh, Quería poner más información en video acerca de los campos de concentración. Yo estuve viendo muchos reportajes anteriormente y se ven cómo están los campos de concentración ya hechos. Se ve que hay rieles de trenes que llevan que esos trenes tienen vagones específicos con asientos, que los asientos tienen grillos, esos grillos que le ponen a los presos, y llegan hasta esos lugares de concentración. Entonces mucha gente se pregunta por qué han creado esos campos de concentración, por qué han creado esos trenes, por qué le pusieron grillos. O sea, están diciendo que algo viene, y son centros de concentraciones o campos de concentraciones grandes. Y quería buscar esos videos, pero no sé si usted sabe, y si no sabe, pues ahorita le voy a informar de que Facebook, YouTube y muchos otros de estas plataformas han borrado muchos de esta información que yo estaba buscando, y así que no he encontrado ahorita todo lo que yo miraba antes, no lo he encontrado. Hace algunos años atrás estuve buscando unas prédicas de G. Ávila de unos temas muy tremendos que me impactaron, y quería buscarlo y como que hacer un archivo y ponerlo en mi canal, y también eso desapareció. Estuve buscando muchas liberaciones, muchas sanidades de algunos hermanos que yo conozco. Algunos ya pasaron a la presencia del Señor, y todos esos videos han sido quitados de la plataforma de YouTube, y de algunos todavía no existía Facebook, no llegaron ni siquiera a Facebook, pero toda esa información ha sido quitada. Así que estamos en un tiempo muy peligroso. Estamos siendo censurados por las plataformas de las redes sociales que existen, y el anticristo, como quien dice, el ambiente se está creando para que todo esto pueda pasar, para recibir a ese gran personaje del anticristo. Número 3 dice, después de su resurrección, la bestia hace una gran campaña de terror sin paralelo, comenzando así de la gran tribulación, o sea, la ira de Dios, y quizá ponga a todos sus contrarios en campos de concentración hasta que tomen la marca o mueran. Número 4, Antíoco Epífanes fue tipo del anticristo. Este personaje que se llamaba Antíoco, si usted lee la historia de él, hizo un sacrilegio en el templo de Dios, sacrificando a un marrano sobre el altar del templo. Imagínense, ahí se sacrificaban nada más el cordero perfecto o los animales adecuados, como una paloma que simbolizaban cada sacrificio simbolizaba algo, y ahí tenían el cordero perfecto también sacrificado. Pero esta persona, en forma de blasfemia, Antíoco Epífanes, sacrificó un marrano sobre el altar. Imagínense. Introdujo prácticas de corrupción a la juventud, es lo que hizo este personaje, y mató a más de 100,000 piadosos, a más de 100,000 evangélicos, a más de 100,000 personas que habían nacido de nuevo, los persiguió y lo mató. Así que este es un ejemplo de lo que una persona ha hecho. Imagínense cuánto más hará el anticristo. Y ya se nos va corriendo el tiempo, pero quisiera tocar lo otro
que es la página número 4, y ahí nos vamos a quedar. Déjenme ver si le puedo compartir otra vez la pantalla. Cuando me salgo, se va por otro lugar, así que voy a volver a meterme a la pantalla. Y entonces, aquí en sus notas, la página número 4, el punto número 5, dice que su reino, el antiguo imperio santo romano. Así que el reino del anticristo, aquí lo vemos en el punto número 5, el antiguo imperio santo romano, la Europa moderna, identificada por el sistema de números. Así que Roma, que está en Europa, utiliza el sistema del imperio. Y no sé si usted ha estudiado los números romanos, si se sabe los números romanos, pero aquí donde ve la barra roja, le puse colores para que usted entienda de dónde estoy viendo, de qué estamos hablando. Entonces, los números romanos, aquí donde está la barra roja, el I significa 1 en el número numérico, o en el significado o la equivalencia numérica. I significa 1, B significa 5, X significa 10, L significa 50, la C significa 100 y la D significa 500. Así, si usted ha estudiado los números romanos, todos los números romanos son letras y tienen su significado o su equivalente numérico. Aquí en esta imagen donde está la flecha a María, el punto número 6, dice: el sistema religioso romano, su líder, el Papa, usa el nombre Vicarius Filii Dei. Fíjese bien, el Papa, el líder de Roma, que está en la Europa moderna, sí, usa en el latín, porque recuerde que es el idioma de ellos, usa el nombre Vicarius Filii Dei, y esto significa sustituto o en lugar de el Hijo de Dios, sustituto de Dios, del Hijo de Dios, o en lugar del Hijo de Dios. Eso quiere decir Vicarius Filii Dei. Y cuando usted en el Vicarius Filii Dei agarra los números romanos, por ejemplo, el Vicarius, la B significa 5, la I de Vicarius, la I es 1, la C es 100, la A no tiene significado, la R no tiene equivalencia numérica, pero luego vemos la I otra vez que tiene equivalencia a 1, la B tiene equivalencia a 5, y cuando usted, la S no tiene equivalencia, cuando usted multiplica o suma estos números, le va a dar 512. Entonces, en Vicario tiene 512. Hace lo mismo con Filii y le va a dar el número 53. Y hace lo mismo con Dei, le va a dar el número 501. Y cuando hace la suma de todo esto, le va a dar el número 666. Así que este número está escondido en el Vicarius Filii Dei. La invasión de Europa en la Segunda Guerra Mundial fue en la 6ª hora del 6º día del 6º mes. Así que cuando hicieron la Segunda Guerra en Europa, también usaron se hizo en el tiempo preciso que da el 666. Así que esto es muy interesante, ver cómo el Imperio Romano, a través de todo, imagínense, ya estamos en el año 2021 y todavía usa el latín, y todavía en el latín está escondido mucho de este código, de la marca de la bestia. Así que aquí nos vamos a quedar, y no sé si hay alguna pregunta al respecto de esto, y pueden hacer sus preguntas.
Recuérdese que su micrófono está en silencio, así que si tiene una pregunta puede hacerla. Y si no, pues vamos a poner petición, si alguien tiene petición para orar por ellas. Pero es muy interesante lo que dice la Biblia al respecto del anticristo, y es muy interesante en los tiempos que estamos viviendo, los tiempos de que todo el sistema se está acomodando para recibir al anticristo. Y déjeme mostrarle otra imagen. Algo que yo estaba viendo cuando estaba buscando de esos videos que no los pude encontrar porque ya los quitaron. Estaba buscando, encontré unas imágenes y quiero mostrarle algo muy, como le dijera, algo muy curioso para mí, que todos quieren todo se está acomodando para que pueda estar un ambiente para cuando viene el anticristo. Entonces encontré esta imagen. Fíjese bien, lo que está en círculo rojo es la fecha, para que usted vea que es algo reciente. Es la fecha de mayo 16 del 21 y la otra es de junio 4 del 21. Así que la primera, el Papa ahí en Roma, que es lo que estábamos hablando, dice, no hay alternativa, se debe establecer un nuevo orden mundial. Así lo afirmó el Papa. Hizo gran noticia y eso no es la única vez que lo ha dicho, pero quise poner lo más reciente para que usted vea que están haciendo un sistema para que todo el mundo pueda aceptar al anticristo. Y aquí en junio 4, que todavía estamos en junio, hace algunas semanas o algunos días atrás, dice que en Europa, dice, así es el monedero electrónico que propone la Unión Europea, una aplicación, todo en uno, para almacenar los documentos personales. Así que quieren, ya hablamos del chip, ya hablamos de las tarjetas de crédito, de todo esto, pero ellos quieren sacar una aplicación donde pueda estar toda su identidad ahí para que pueda tener sus tarjetas de crédito, su monedero, le llaman monedero electrónico. Ahí puede tener su identificación, todos sus documentos en su teléfono. Así que todo se está preparando, todo el sistema para poder recibir al anticristo. Así que se me hizo muy curioso también. Así que si tiene alguna pregunta, le dejo el tiempo. Y si no, pues vamos a orar por peticiones si alguien tiene una petición. Vamos a orar. Bendito Dios que moras en gloria, te damos gracias porque en tu grande misericordia hemos podido estudiar de tu palabra, Señor. Hemos podido hablar de lo que tú has revelado, Señor, a través de tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo pueda guiarnos para que no seamos confundidos, Señor, para estar preparados, para estar, Señor, siempre en el propósito que tú quieres que nosotros estemos. Sabemos que los tiempos son los últimos tiempos, son tiempos más difíciles que vienen, Señor, y queremos estar preparados para llevar tu palabra a todo aquel que lo necesite, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están en la clase, bendito Dios, hermanas y hermanos, Padre, prepáralos, Señor, infunde tu palabra en ellos, Señor, que seas tú hablando, Padre, para que podamos nosotros trabajar, Señor, 100% en estos últimos tiempos, Padre, y llevar las almas a tu reino, Señor, y ellos puedan tener un destino, una eternidad feliz, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Asimismo, por esas almas que nosotros pedimos, asimismo pedimos también, Señor, por estas peticiones, Señor, Astelí, Raúl, Padre, que tienen cáncer, Padre.
Nosotros sabemos, Padre, que tú puedes hacer la obra, que tú eres el doctor de doctores y solo tú puedes conocer cuánto el cáncer ha avanzado en ellos, Señor, cuánto mal están, Padre, qué es lo que están sufriendo, cuáles son sus dolencias, cuáles son sus necesidades, Padre, qué es lo que ellos piensan, amado Dios. Pero llevamos su alma en estos momentos, Padre, delante de tu presencia, Padre, para que tú puedas obrar, Señor, en el alma de cada uno de ellos, Señor. Toca, Señor, sus vidas, Padre, para que ellos puedan estar seguros de la eternidad, Padre, para que alguien pueda llevarle el evangelio. Y si tú puedes hacer un milagro, Señor, en sus vidas, hazlo, bendito Dios, ya que también eres un Dios de milagros, un Dios de poder, un Dios que nos da una vida nueva, Señor. Gracias por ello, bendito Dios. Lo ponemos en tus manos. Cada uno de mis hermanos y hermanas, si tiene petición, si tiene necesidad, bendito Dios, yo pongo a cada uno de ellos en tus manos. Mira, Señor, su condición económica, Padre, sus trabajos, bendícelos, Señor. Bendice, Señor, su economía, bendice su hogar. Amado Dios, trae paz a cada hogar, trae sanidad, Señor, en medio de los hogares. Padre, trae liberación, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, restáblanos, Señor, a la iglesia que tú quieres que seamos, al cuerpo que tú quieres que seamos, Señor. Alienta nuestro espíritu, Señor, fortalécenos. En el nombre poderoso de Jesús, así lo creemos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, que el Señor los bendiga y primeramente Dios, nos vemos la próxima clase.